Sierra de Historias, con Alberto Garín. En la historiografía tradicional se considera que el arte del Renacimiento llega a España gracias a la influencia de la familia Mendoza, liderada por el Gran Cardenal, aquel que fue considerado como el tercer rey de España. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XV. Es posible que estos Mendoza, en efecto, tuvieron ciertas querencias por lo que llegaba de Italia, pero tenemos que matizarlo. En muchas ocasiones ha habido una serie de intervenciones artísticas promovidas por los Mendoza que han sido consideradas clásicas cuando siguen enraizadas en la tradición medieval. Hay otros ejemplos, quizás el de Cogolludo es el más señero, en el que estos Mendoza lo que hacen es traerse una idea italiana que no necesariamente renacentista, y sí hay otros casos muy específicos, muy concretos. El más conocido es el del sepulcro del Gran Cardenal en la Catedral de Toledo, donde en efecto sí se hizo ese ejercicio de imitar ese arte del Renacimiento que estaban promoviendo los papas de finales del siglo XV y comienzos del XVI en Italia. Vamos a tratar de entender todos esos diferentes matices que ese brochazo grueso de el Renacimiento lo trajeron los Mendoza no nos permite entender con claridad. Lejos de vos y cerca de cuidado, pobre de gozo y rico de tristeza, fallido de reposo y abastado de mortal pena, congoja y braveza, desnudo de esperanza y abrigado de inmensa cuita, visto de aspereza mi vida que huye mal migrado, pues la muerte me persigue sin pereza. Estas son las primeras estrofas de uno de los poemas más conocidos, el Lejos de vos y cerca de cuidado, del primer marqués de Santillana, don Íñigo Lope de Mendoza. Don Íñigo fue un personaje clave en la Castilla de mediados del siglo XV, sentando las bases políticas y económicas que su familia, los Mendoza, adquirirían en las siguientes décadas a la sombra de Enrique IV y los reyes católicos. Es cierto que los Mendoza, originarios de Álava, llevaban más de un siglo al servicio de la corte cuando un antepasado de don Íñigo, Gonzalo Yáñez de Mendoza, entró al servicio de Alfonso XI a partir de 1340, momento en el que la familia se instaló en la ciudad de Guadalajara. Durante las siguientes décadas, los Mendoza fueron ampliando su influencia en la corte al tiempo que crecían sus propiedades, sobre todo por el norte de las actuales provincias de Madrid y Guadalajara, lo que les permitió conseguir localidades como Manzanares, Buitrago, Ita, Cogolludo o Torija, además de las posesiones adquiridas por matrimonio en las Asturias de Santillana, actualmente el occidente de Cantabria. De esta forma, cuando don Íñigo se convirtió en el primer marqués de Santillana, lo hacía a partir de una fortuna ya destacada que le permitió acrecentar su poder político. Pero además, don Íñigo sobresalió en esa faceta literaria que hemos recordado al entonar uno de sus poemas. De modo que cuando murió en 1458, su secretario, Diego de Burgos, le compuso un largo poema cantando sus virtudes y erudición. Acompañado por Dante, el poeta italiano, Diego de Burgos se va encontrando con una serie de eruditos que enaltecen al fallecido marqués de Santillana. Entre ellos hay autores clásicos como Séneca o Quintiliano, con otros sabios contemporáneos de don Íñigo y recientemente fallecidos, como el obispo de Ávila Alonso Fernández de Madrigal, el Tostado. Que el primer marqués de Santillana fuera un hombre letrado y que a su muerte fuese comparado, gracias al mismísimo Dante, con sabios de la antigüedad clásica, ha dado pie a considerar a don Íñigo como uno de los primeros ejemplos del humanismo renacentista español, o al menos de un fenómeno previo denominado prerrenacimiento. Sin embargo, aquí caemos en algunos errores fundamentales. El primero, nobles letrados los vamos a encontrar a lo largo de toda la Edad Media. No fue necesario que se pusiera en marcha el Renacimiento en Florencia a comienzos del siglo XV para que un príncipe tomase la pluma y se mostrase erudito. Quizás el ejemplo más conocido sea el de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. El segundo, que el marqués de Santillana sea comparado con autores del mundo clásico, tampoco es algo exclusivo del Renacimiento. Durante todo el medievo, las referencias a los personajes clásicos fueron constantes. Quizás el mejor ejemplo son las historias sobre Alejandro Magno. De comienzos del siglo XIII es el Libro de Alexandre, que utiliza como base el Alexandreis, otra historia del rey macedonio, escrita en el siglo XII, que a su vez partía del texto de Quinto Curcio Rufo, quien había escrito su historia de Alejandro Magno en el siglo I, pero que fue leída de manera constante durante los siguientes 1000 años. Por tanto,
don Íñigo, lejos de ser un tipo rupturista, podemos enmarcarlo dentro de la tradición medieval del noble, a la vez erudito, sin dejar de ser un actor político y militar destacado. Sin embargo, entre sus herederos, sí se ha considerado que hubo un empeño por replicar las modas renacentistas italianas. Vamos a centrarnos para verlo en 5 obras concretas. Comenzaremos por la traza urbana de Torija, que ya pudo hacer Diego Hurtado de Mendoza, primer duque del Infantado y primogénito de don Íñigo, y la posterior traza de Sigüenza, realizada por Pedro González de Mendoza, el gran cardenal, también hijo de don Íñigo y hermano de Diego. Continuaremos con el Palacio del Infantado, que ordenó construir a partir de 1480 Íñigo Hurtado de Mendoza, segundo duque del Infantado, hijo de Diego Hurtado de Mendoza y por tanto nieto de don Íñigo. A continuación veremos el Palacio de Cogolludo, iniciado en 1488, que ordenó construir Luis de la Cerda, primer duque de Medinaceli y sobrino de Diego Hurtado de Mendoza y del gran cardenal. Después veremos las sillerías de los coros de las catedrales de Sigüenza y Toledo, antes de 1491, encargadas por el gran cardenal. Y por fin, el sepulcro del propio gran cardenal en la catedral de Toledo, de hacia 1502 o 1503, ya encargado por el arzobispo Diego Hurtado de Mendoza, sobrino del finado. En febrero de 1445, el rey consorte de Navarra y futuro rey de Aragón Juan II, dentro de la guerra civil castellana, invadió el Valle de Henares, apoderándose, entre otras villas, de Torija. Es cierto que Juan de Navarra fue derrotado pocas semanas después en la batalla de Olmedo, pero sus tropas lograron resistir en Torija hasta 1452. Ese año, los ejércitos combinados de don Íñigo López de Mendoza y el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo de Acuña, lograron expulsar a los navarro-aragoneses de Torija, arrasando prácticamente por completo el sitio. En ese momento se decidió trasladar la villa de Torija desde su emplazamiento previo, en el cerro donde hoy se conserva la ermita de la Virgen del Amparo, a su ubicación actual. Adelanto algo, este cambio de emplazamiento aún no ha sido considerado por la mayor parte de los estudiosos de Torija, que siguen queriendo ver la vieja Torija debajo de la actual. Sin embargo, ya para 2006 habían concluido las excavaciones que se hicieron de ese poblado de la vieja Torija por el equipo dirigido por Ildefonso Ramírez, que tuvo ocasión no solo de mostrar la ocupación de ese cerro desde época prerromana hasta la Baja Edad Media, sino también los restos de la cerca que fue destruida por las tropas de Mendoza y Carrillo. Ildefonso Ramírez y un servidor publicamos todo este proceso histórico en un libro aparecido en 2017, financiado por el propio Ayuntamiento torijano. La reconstrucción de la villa de Torija pudo haber sido realizada bien por don Íñigo, el primer marqués de Santillana, fallecido en 1458, y después concluida por su hijo, Diego Hurtado de Mendoza, futuro primer duque del Infantado. La solución planteada fue sencilla. Se ubicó la nueva villa en el cerro que quedaba frente a la vieja Torija. Es cierto que desde el punto de vista militar presentaba mayores dificultades, pues la vieja Torija estaba enclavada en un cerro aislado y la nueva se abre a la llanura alcarreña por su lado oriental. El castillo se ubicó en el lado sur de la nueva villa. Frente a él, una plaza triangular que había de albergar el mercado local y que quedaba de esta manera a la sombra del poder señorial. Luego, una calle en dirección norte, la actual calle General Aldea Nueva, que había de vertebrar el resto de la localidad. Todo el conjunto quedó cerrado por una muralla. Recordemos, estamos hablando de una nueva ciudad establecida entre 1452 y 1460. En octubre de 1467, Pedro González de Mendoza, que ya era obispo de Calahorra, fue nombrado obispo de Sigüenza y años más tarde lograría el cardenalato. En ese año de 1467, en Sigüenza había un obispo usurpador que fue eliminado de forma expeditiva mediante la toma militar de la ciudad por parte de los Mendoza. El paso de las tropas obligó a rehacer parte de la ciudad. Mendoza aprovechó para habilitar una nueva plaza frente a la catedral, en la parte baja de la ciudad. Su aspecto actual es de décadas más tarde. Allí se trasladó el mercado, que hasta entonces había estado celebrándose en lo que hoy conocemos como Plazuela de la Cárcel. Al igual que en Torija, el mercado local
quedó bajo la supervisión directa del señor de la ciudad, en este caso el obispo. Además, Mendoza habilitó una nueva calle, hoy calle Mayor, que unía el viejo castillo en la parte alta con la nueva plaza en la parte baja. Es decir, lo mismo que había hecho su padre en Torija, estableciendo una calle principal para vertebrar todo el pueblo. La reforma mendocina de Sigüenza se realizó, por tanto, una década después de Torija y siguiendo los principios urbanos torijanos. Sin embargo, los historiadores han hecho una lectura más compleja. En 1462, el Papa Pío II ordenó abrir una plaza en su pueblo natal, Piensa, donde a continuación hizo levantar una nueva iglesia y los palacios papales. De todo esto ya tuvimos ocasión de hablar en una sierra de historias previa. Allí comentamos que, pese a que se ha considerado Piensa como el origen del urbanismo renacentista, no hay mucho en la plaza de Piensa de lo que un teórico del Renacimiento como Alberti, contemporáneo de la obra, considerase que había de ser el nuevo modelo de ciudad. Pues bien, dado que las reformas de Piensa fueron de 1462 y las de Sigüenza de 1567, con esa apertura de la nueva plaza que hace en Mendoza, los historiadores consideran que estaríamos ahí ante el ejemplo de cómo el futuro gran cardenal estaba copiando los principios urbanísticos del Renacimiento que se habían desarrollado en Piensa. Nada más lejos de la realidad, puesto que si tenemos algo claro es, 1, lo que va a hacer Mendoza en Sigüenza es repetir unos principios sencillos pero contundentes que ya había utilizado su padre en Torija. 2, que en cualquier caso esos principios no obedecen a ningún tipo de modelo teórico de urbanismo renacentista. Y 3, que ni siquiera en el caso de Piensa, lo que el Papa Pío había hecho allí, tampoco obedece a esos principios teóricos del urbanismo renacentista, representados, por ejemplo, por Alberti. En 1472, Mendoza logró por fin el capelo cardenalicio. En aquel entonces, el ya cardenal Mendoza, que además ejercía como cabeza de su familia, era el principal apoyo del rey Enrique IV y de su hija, Juana la Beltraneja, frente a las ambiciones de Isabel y Fernando, los futuros reyes católicos. Recordemos que Isabel era hermanastra de Enrique IV. Pero el cardenal Mendoza cambió de bando. La persona que le había traído el capelo cardenalicio desde Roma había sido otro cardenal de origen español, Rodrigo Borgia, el futuro Alejandro VI. Borgia había acudido a España para resolver el problema en el matrimonio de Isabel y Fernando. Siendo primos, no habían contado con una dispensa papal válida. Pero además, buscaba fondos para la cruzada contra los turcos. Juan II de Aragón, aquel que atacó Torija, padre de Fernando el Católico, estaba dispuesto a aportar fondos a cambio de que el Papa velara por los intereses de Isabel y Fernando. El cardenal Mendoza supo escuchar a Rodrigo Borgia, entendió los movimientos que se estaban produciendo y, sin abandonar a Enrique IV, ofreció su fidelidad a la futura reina Isabel. También se ha considerado que la amistad entre los cardenales favoreció que Borgia le hablase a Mendoza de las novedades artísticas del Renacimiento italiano. Pero, de nuevo, aquí hemos de volver a ser muy prudentes. En la sierra de historias que dedicamos a los Borgia, vimos cómo estos, en efecto, aceptaron el repertorio clásico, por supuesto al servicio de la cristiandad, pero sin abandonar ciertas tradiciones medievales. Quizás fue mucho más influyente el viaje que en 1487 un sobrino del cardenal Mendoza, Íñigo Lope de Mendoza, conocido como el Gran Tendilla, realizó a Roma, enviado como embajador ante el Papa por los Reyes Católicos. Es cierto que acudió a la corte de un Papa muy apegado a la tradición, Inocencio VIII, pero eso no hubo de impedirle apuntarse a las modas italianas, que no es lo mismo, como veremos, que apuntarse al Renacimiento. Antes del viaje del Gran Tendilla, su primo, el segundo duque del Infantado, había decidido remodelar las casas principales de los Mendoza en Guadalajara, encargando al arquitecto de origen bretón Juan Guas la edificación del nuevo Palacio del Infantado. Retengamos una idea. Tal como vemos hoy el palacio, un edificio aislado entre plazas, es el resultado de las intervenciones urbanas realizadas en la zona en el último siglo, cuando se eliminaron algunos inmuebles anexos, comenzando por la iglesia de Santiago. Las obras del Infantado comenzaron en 1480. Básicamente es un gran cuadrilátero al que se entra por una puerta que queda en uno de los lados de la fachada principal, por lo que se accede al patio central por uno de sus ángulos,
una característica habitual de la arquitectura hispana, o lo que Chueca Goitia llamó una invariante castiza. En esa fachada principal destacaba la amplísima decoración de cabezas de diamante que cubren casi todo el muro, un hábito decorativo este de llenarlo todo, que también se dio en otras construcciones de finales del siglo XV, como la Casa de los Picos de Segovia o la Casa de las Conchas de Salamanca, y que podemos relacionar con el gusto por el exceso decorativo que se dio en esta etapa final de la arquitectura gótica. La fachada está rematada por una galería con ventanas geminadas conopiales colocadas sobre un falso matacán corrido, con lo que de nuevo se está apelando a la arquitectura, en este caso de los castillos medievales, pero de una forma recargada. El patio interior está constituido por dos niveles porticados, con los pórticos limitados por columnas que sostienen arcos mixtilíneos, en cuyas enjutas aparecen los símbolos heráldicos de los Mendoza. Este palacio tenía un sabor tan medieval que el quinto duque del Infantado, a partir de 1569, decidió modernizarlo. Abrió nuevas ventanas en la fachada rematadas con frontones clásicos. Sustituyó los fustes torneados del primer nivel del patio por columnas clásicas y hasta encargó la decoración pictórica de algunas de las salas interiores a los pintores que estaban trabajando en ese momento en el Escorial. De modo que no hay duda, el segundo duque del Infantado, primo de Gran Tendilla, en 1480 aún solicitó que le construyeran un palacio medieval que su tataranieto quiso volver clásico. Sin embargo, en 1488, poco después de terminarse el Palacio del Infantado y cuando el Gran Tendilla acababa de regresar de Italia, su primo, Luis de la Cerda, duque de Medinaceli, lanzó la construcción de su propio palacio en la localidad de Cogolludo bajo la dirección de Lorenzo Vázquez de Segovia. El palacio está levantado frente a la Plaza Mayor del pueblo, lo que permite observar sin dificultad toda su fachada. Esta pareciera una réplica del proyecto para la Banca Medicea de Milán, iniciada en 1455 y del que conservamos un dibujo del filarete. De ser así, los Mendoza estarían replicando un edificio milanés de mediados del siglo XV en un puro alcarreño. Aquí hemos de tener en cuenta que el original milanés aún no había asumido todas las formas clásicas que ya se trabajaban en la Florencia de ese tiempo. De modo que el almohadillado, por ejemplo, nos sigue evocando los castillos medievales, y la galería superior de ventanas geminadas con muy estilizados maineles aún beben del lenguaje gótico. Es cierto que el pórtico principal que en Milán hizo Michelozzo es la parte más clásica de todo el conjunto. Lo mismo sucede en Cogolludo. De toda la fachada, lo más clásico es ese pórtico central, que además está en medio, rompiendo esa tradición hispana de poner el acceso a un lado, tal como acabamos de ver en el Palacio del Infantado. Tras pasar por la puerta principal y acceder a la crujía delantera, en eje se encontraba la puerta que llevaba hasta el patio central, configurado por dos niveles porticados con 4 crujías simétricas. Es decir, había una búsqueda de una regularidad en la fábrica que parecía apelar al mundo clásico. Es cierto que los capiteles de las columnas y los arcos de ese patio central no respondían a ese lenguaje clásico. Si subimos al segundo piso y entramos en el salón mayor, situado sobre la crujía delantera, podemos observar una monumental chimenea decorada con un rico ataurique que vuelve a recordar el mundo medieval, aunque es una decoración muy concentrada en un punto muy determinado. Es decir, en Cogolludo, superada la fachada italiana, hay una especie de debate entre pervivencias medievales y guiños al mundo clásico. Pero hay un problema. El palacio que vemos hoy no solo es el resultado de la ruina al que se vio afectado tras su práctico abandono a finales del siglo XVIII, sino que además sufrió una notable restauración por parte del arquitecto González Valcárcel en la segunda mitad del siglo XX, que lo hizo más renacentista, y una nueva restauración actual que ha tratado de corregir los desmanes de González Valcárcel. ¿Qué queremos decir con todo esto? Hemos señalado que la puerta de acceso al patio estaba en eje con la puerta principal, algo que sí podían responder a diseños clásicos. Pero es que esa puerta del patio la abrió el restaurador del siglo XX tras cegar la puerta original que no estaba en el eje. De igual manera, hemos señalado que las 4 crujías del patio son simétricas, pero no lo fueron en su origen. En la excavación arqueológica
pudimos ver los cimientos originales que mostraban cómo una de las crujías era más estrecha que el resto. El restaurador también corrigió ese defecto al arquitecto original, recordemos, Lorenzo Vázquez de Segovia. Pero quizás lo más interesante fue la eliminación de la mayor parte de la decoración original. Ya hemos señalado que en el salón principal se conservan algunos atauriques, sobre todo sobre la chimenea, pero es que el resto de los muros estaban recubiertos con azulejería de tradición medieval, azulejos que fueron arrancados y arrojados a la parte del palacio en ruinas. Durante las excavaciones logramos recuperar unos 16.000 azulejos. El resultado final es ese palacio que queda a medio camino entre el mundo medieval y el clásico, pero que si hubiera sido respetado en su configuración original, esa que alteró el restaurador del siglo XX, pasada la fachada principal, sería sencillamente un palacio gótico. Entonces, lo que no podemos negar es que la fachada que se va a utilizar en el Palacio Cogolludo viene de Italia. Y ojo, que venga de Italia no significa que sea sinónimo de arte del Renacimiento. Porque a la larga es muy posible que lo que están haciendo los Mendoza en esta construcción es demostrar que ellos son gentes del mundo, que ya no son unos pobres lugareños que no han visto más allá de las fronteras de su comarca. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues lo consiguieron imitando directamente la fachada de un palacio que otros que viajen van a decir, uno, esto no es propio del lugar, no es propio de la Alcarria guadaljareña, y dos, es algo que sabemos que viene desde Italia. Lo que los Mendoza querían hacer era epatar de alguna manera a los otros nobles de la corte castellana, y ese era el objetivo buscado. Todavía no estaban pretendiendo imitar el renacimiento de los papas. En 1482 había muerto el arzobispo de Toledo, Alfonso de Carrillo y Acuña. Le sucedió, en ese puesto toledano, el cardenal Mendoza, que hubo de dejar todos los otros cargos religiosos que ostentaba, salvo el obispado de Sigüenza. Fue entonces cuando el gran cardenal ascendió al máximo de su poder hasta ser conocido como el tercer rey de España. Además de ser el principal consejero de los reyes católicos, les apoyó económica y militarmente en la conquista del reino nazarí, siendo uno de los primeros en entrar en Granada. También respaldó la expedición de Colón a América y se convirtió en el interlocutor principal de los reyes españoles con el papado, más aún cuando su colega Rodrigo Borgia se convirtió en el Papa Alejandro VI en 1492. Pero Mendoza, además, aún tuvo tiempo de preocuparse por las mejoras de sus sedes episcopales. Para 1491 ya había comenzado la reforma del coro de la Catedral de Sigüenza, con una nueva sillería labrada por el maestro Rodrigo Alemán. También fue a Rodrigo Alemán a quien le encomendó el coro bajo de la Catedral de Toledo, obra realizada entre 1495 y 1498, que el gran cardenal ya no llegó a ver, pues murió en su Guadalajara natal en enero de 1495. Si nos detenemos a ver esas sillerías de Rodrigo Alemán, observaremos que estamos ante formas propias del gótico. Los atrevimientos que el duque de Medinaceli se había permitido en Cogolludo en esos años en su palacio, el gran cardenal no los consideró adecuados para un espacio más tradicional como eran los coros de sus catedrales. Pero el cambio estilístico había de llegar muy poco después, precisamente para el sepulcro del gran cardenal en la capilla mayor de la Catedral de Toledo. A la muerte de Mendoza le había sucedido como arzobispo de esa sede toledana su discípulo y protegido el cardenal Cisneros. Pero Mendoza dejó el diseño de su sepulcro en manos de su sobrino, Diego Hurtado de Mendoza, arzobispo de Sevilla y hermano del Gran Tendilla. El sepulcro debió realizarse en torno a 1503, cuando el propio Diego Hurtado de Mendoza ya había muerto un año antes, en 1502. Pero es muy posible que antes de morir el arzobispo de Sevilla ya tuviera las trazas para la sepultura de su tío, posiblemente realizadas por Andrea Sansovino, discípulo del escultor florentino Antonio Pollaiolo, ambos artistas ya formados en el mundo renacentista toscano. Sansovino, nacido hacia 1460, había sido llamado a la corte portuguesa en 1492, donde dejó varias de sus obras. Posiblemente hacia 1501 es cuando pasó por Toledo, camino de Florencia, y dejó las trazas para la sepultura del gran cardenal. El cardenal Mendoza no había dejado instrucciones sobre el estilo de su mausoleo, pero sí había dado otras indicaciones que resultaron más complejas. Deseaba ser enterrado en la capilla mayor,
bajo un arco que había de permitir ver su sepultura tanto desde el lado del altar como desde el exterior, desde la girola. El planteamiento no dejaba de ser un tanto extravagante, pues podía alterar la atención debida al altar con la gente que viniera a ver la sepultura desde ese exterior. Esto fue lo que provocó el rechazo inicial de la curia toledana, y de ahí nació la leyenda de que el proyecto de Sansovino fue mal visto por ser clásico. Lo que se veía mal era lo del arco transparente, que no se llegó a realizar. Porque con el proyecto de Sansovino se logró una solución de consenso. Se levantó un gran retablo que miraba hacia la capilla mayor y que había de contener el sepulcro en la calle principal en el segundo nivel, además de que iba a contar con 2 pequeñas puertas en la parte inferior para aquellos que quisieran entrar a ver el mausoleo desde la girola. Aquí no hay dudas. El arzobispo de Sevilla y sobrino del gran cardenal quiso para su tío una sepultura comparable a las de los papas de Roma. No debió ser una elección gratuita. Quizás lo tenía hablado con el gran cardenal. Quizás le pareció oportuno a la vista de las estrechas relaciones que su tío había conseguido con los papas. O quizás fue algo manifiestamente pretencioso. Poco a poco, sin llegar a las dimensiones del sepulcro del gran cardenal, estas formas clásicas fueron difundiéndose por los diferentes reinos de España. No fue algo inmediato. Después de todo, como vimos en la sierra de historias dedicada a las catedrales de Carlos V, los clientes seguían apegados al mundo medieval. Pero cuando el emperador, tras el saqueo de Roma, decidió apostar por el arte del Renacimiento propio de los papas, la semilla ya estaba sembrada y los artistas de los años 1530 podían acudir a visitar estas escasas obras clásicas, como el sepulcro del gran cardenal, y aprender de ellas. Llegados aquí, regresamos a la pregunta inicial. ¿Fueron los Mendoza los que introdujeron el Renacimiento en la España de esta segunda mitad del siglo XV? De partida, no. Porque por un lado hemos visto a aquellos historiadores que fuerzan la interpretación histórica queriendo ver esa modernidad renacentista donde tenemos una tradición medieval. Es el caso de la creación de la Nueva Torija o las reformas urbanas en Sigüenza. Y en otros, como la fachada del Palacio Cogolludo, lo que tenemos es a un duque de Medinaceli que quiere impresionar a sus pares trayendo algo de fuera que marque claramente que él es un hombre de mundo. Pero el que es una fachada italiana no implicaba automáticamente que fuera renacentista. Si es así, ¿por qué los historiadores se empecinan en querer ver ese renacimiento? En realidad aquí estamos ante un debate contemporáneo, por tanto anacrónico. El Renacimiento se ha convertido en una categoría historiográfica positiva. Todo aquel que es renacentista está en la modernidad, en el progreso, en el desarrollo. Aquellos países que primero llegan al Renacimiento son los que están más avanzados y hemos entrado en una competición por ver quién fue el que llegó antes a la meta. No funciona así la historia. La historia no se construye sobre categorías a posteriori a las que decimos que son buenas, Renacimiento, y malas, como la Edad Media. Y los propios Mendoza son un buen ejemplo. Pensemos en la última realización artística que hemos visto. El cardenal se hace construir, a través de su sobrino Diego Hurtado de Mendoza, su sepulcro en la Catedral de Toledo, y ahí sí se trae a un artista italiano que va a colocar las formas artísticas propias de los papas para el sepulcro del cardenal español que más relación tenían con los papas. Y en ese momento sí tiene sentido ese vínculo entre el renacimiento de los papas y la persona que está encargando la obra. Es de esta forma como tenemos que tratar de abordar la historia del arte, colocando siempre que sea posible esa obra de arte en su contexto. Y en este caso, el sepulcro está en un contexto claro. Era el cardenal el cardenal español, que más relación tuvo en esos finales del XV, comienzos del XVI, con los papas de Roma. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.